Amigos, continuamos y vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Ronald Moreno, quien nos tiene más detalles sobre las actividades que se realizan a esta hora en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA. Adelante, Ronald. Así es, saludos amigos de Venezolana de Televisión. Transmitimos a esta hora desde el Salón Ali Primera de la UNEFA aquí en Choa, en Caracas, a propósito de lo que es precisamente una ponencia que está realizando en estos momentos la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, con los estudiantes de esta casa de estudio. Esta ponencia tiene como nombre Desarmando el decreto de Barack Obama y busca precisamente desmontar este decreto y la injerencia norteamericana en nuestro país. Escuchemos a continuación parte de la intervención de la ministra Delcy Rodríguez. Fue flagrantemente quebrantado y violentado por esta orden ejecutiva del presidente Barack Hussein Obama, porque intenta o pretende extralimitar las funciones territoriales del Estado estadounidense en otro país, en este caso en Venezuela. Ese acto ejecutivo de un presidente de otro país es francamente y flagrantemente violatorio del derecho internacional, es francamente violatorio de los propósitos y principios, disculpen, de las Naciones Unidas, y en ese sentido nosotros lo hemos denunciado en todas las instancias, además de internacionales y diplomáticas. Ando con algo de gripe. Esto quiere decir que Venezuela, además, en su marco constitucional, y ustedes bien saben que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la que establece el marco normativo de actuación del Estado venezolano, que establece además la configuración del Estado venezolano como un Estado social, de justicia, de derecho y de paz. La Constitución no reconoce jurisdicción extraterritorial alguna. De tal forma que desde el punto de vista jurídico, por donde ustedes lo busquen o por donde ustedes pretendan darle análisis a esta orden ejecutiva, es francamente violatoria del orden constitucional venezolano y es violatorio, y así lo hemos afirmado reiteradamente y lo seguiremos haciendo, es violatorio del derecho internacional. Pretender gobernar Venezuela a través de decreto de otro país es sencillamente inadmisible. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, porque nosotros sellamos nuestra independencia. Nosotros cuando decimos que somos herederos de libertadores, no lo decimos por una consigna, es que históricamente nuestra historia está plagada de los hechos que consumaron nuestra libertad y nuestra independencia frente a cualquier potencia extranjera existente. Y en el caso concreto, pues a nosotros se nos plantea la defensa de esa libertad y de esa independencia que nos legaron nuestros libertadores, que nos legó nuestro gran libertador Simón Bolívar. Bueno, desde el punto de vista histórico, nosotros tampoco reconocemos sanciones unilaterales ni decretos que emanen de otro gobierno, y menos del imperio más poderoso y más sangriento que ha conocido la historia de la humanidad. Desde el punto de vista jurídico, ya yo les expliqué por qué, basado en estos principios que rigen las normas, que rigen los propósitos entre los estados, tampoco lo reconocemos. Ahora bien, cuando nosotros hacemos un análisis de este decreto, porque obviamente debemos estudiarlo y todos los venezolanos deben estudiar este decreto, insisto, que marca una nueva etapa en la historia de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos de Norteamérica por una injerencia grosera sobre nuestra soberanía política, económica, cultural y social. Hay muchas cosas que decir y, como dicen por allí, con la verdad ni ofendo ni temo. Mucho se ha dicho y mucho han dicho los representantes del gobierno de los Estados Unidos que se trata de una sanción contra 7 funcionarios. Esto no es cierto, pero de ser cierto yo quiero entonces también aclarar otros aspectos jurídicos. Primero, no es contra 7 personas, son 7 personas que tienen una investidura del gobierno y del Estado venezolano. Por lo tanto, están atados a su condición de ser funcionarios del Estado venezolano.
Pero además, si se tratase de un juicio contra una persona X, bueno, también existe una normativa internacional que exige el respeto de los derechos de esa persona, sus derechos fundamentales como el derecho a la defensa, cosa que no existió, como el derecho a que se le juzgue por sus jueces naturales, cosa que tampoco existió porque hasta ahora no conocemos en forma abstracta de qué tribunal se trata. Simplemente emanó una sanción contra 7 funcionarios y nos vamos a detener a saber cuáles son esos 7 funcionarios. Fueron 7 funcionarios que durante los hechos de la violencia guarimbera y de la violencia terrorista en los meses de febrero, marzo y abril de 2014, defendieron la paz y la estabilidad democrática en Venezuela. Nosotros informamos y alertamos en la OEA que esto es un hecho muy peligroso, que sienta precedentes incluso a nivel mundial, porque imagínense ustedes frente a estos grupos terroristas que hoy proliferan por el Medio Oriente o por África, entonces los cuerpos de seguridad que tienen que combatir y enfrentar el terrorismo se vean de manos atadas, preocupados de que un país imperial entonces venga a sancionar a los funcionarios por el simple hecho de pretender salvaguardar la integridad territorial o por pretender salvar la estabilidad pacífica de un país. Esto sienta un precedente muy peligroso y nosotros hemos alertado a la comunidad internacional. Los funcionarios venezolanos que fueron sancionados unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos y por cuanto no reconocemos en forma alguna, fueron sancionados porque prohibieron e impidieron que se esparciera el terrorismo por todos los rincones de Venezuela. Eso es un muy mal mensaje para el mundo, sobre todo para un mundo que vive las penurias de verse atacado por grupos extremistas, terroristas, que no reconocen fronteras, que no reconocen norma alguna y que no reconocen autoridad alguna. Esta sanción, en el fondo, lo que le está diciendo a los sectores violentos de Venezuela es: salgan a las calles a incendiar los autobuses del servicio de transporte, salgan a las calles a incendiar la misión alimentación, como ocurrió el año pasado, donde incluso tuvimos que evacuar a niños asfixiados producto del incendio del Ministerio de la Vivienda, porque atacaron precisamente las misiones que tienen por objetivo la atención prioritaria del pueblo venezolano. Esas sanciones a estos 7 funcionarios, lo que le está diciendo el gobierno de los Estados Unidos al sector violento que no reconoce al gobierno constitucional y legítimo del presidente Nicolás Maduro, les está diciendo: ustedes tienen luz verde para salir y crear caos, ustedes tienen luz verde para salir y crear terrorismo en Venezuela. Y el gobierno de Venezuela se planta y le dice que nosotros no reconocemos autoridad alguna que no sea aquella que no es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que en última instancia es el gobierno que nos hemos dado los venezolanos y las venezolanas. Porque si a ellos no les agrada una autoridad, bueno, aquí tiene que agradarle la mayoría de las voces de los venezolanos y las venezolanas que elegimos al presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado y como jefe de gobierno. Y que vengan entonces aquí, que se quiten la careta y digan que no reconocen al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, que es la voz del pueblo de Venezuela. Porque al contrario de muchos países, sobre todo de ese país donde el ciudadano y la ciudadana no tienen derecho a elegir a sus gobernantes, en el caso de Venezuela hay una democracia participativa y protagónica en todas las instancias de decisión. Por donde usted se riegue en Venezuela, están los consejos comunales gobernando, están las comunas gobernando, está el gobierno del pueblo gobernando y está su gobierno central gobernando por y para el pueblo. Tendrían que quitarse la careta entonces diplomáticamente y decir: nosotros no reconocemos al gobierno de Venezuela. Sencillamente no lo reconocemos, bueno, porque como dijo el torcedor de brazos, ustedes saben la historia del torcedor de brazos, ¿no? Recientemente el presidente de los Estados Unidos dijo que el gobierno y que Estados Unidos tiene el ejército más poderoso del mundo y que a los gobiernos que no se encaucen en lo que ellos quieren
o que no se encaucen a sus designios hegemónicos, entonces le torcerían el brazo a esos gobiernos. Y eso es lo que ellos han pretendido hacer, no con nuestro gobierno, sino con el pueblo de Venezuela. Han fracasado en todos sus intentos. Cuando nosotros miramos para atrás, hacemos un poco de historia, lo que ha sido la revolución bolivariana, desde que llegó el comandante Chávez al poder, nosotros hemos tenido cualquier tipo de injerencia insolente, intenciones separatistas. Ustedes se acuerdan en la época donde la Embajada de los Estados Unidos promocionaba el separatismo en los estados Zulia y Táchira. Hemos tenido sabotaje petrolero, tuvimos golpe de Estado, tuvimos sabotaje eléctrico, sabotaje económico, guerra económica. Hemos tenido cualquier tipo de expresión que busca debilitar la legitimidad. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, escuchamos parte de las declaraciones de la canciller venezolana Delcy Rodríguez poniéndole a los estudiantes de la UNEFA, precisamente desarmando este decreto de Barack Obama. Ha sido enfática en ratificar que este decreto es violatorio del derecho internacional. Asimismo, lo que se busca, a juicio de la ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, es precisamente darle luz verde a los sectores violentos de Venezuela para que salgan una vez más a la calle a incendiar a nuestro país. Asimismo, indicado y ha ratificado que Venezuela no se gobierna desde el exterior y la única autoridad a la cual se reconoce es al gobierno bolivariano. Nosotros con esta información retornamos el contacto informativo nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Amigos, nos corresponde despedirnos. Gracias.